La mañana de la boda amaneció con un cielo tan despejado que casi parecía una burla. El tipo de día perfecto que las revistas llaman bendecido, pero que para alguien como Lucía, una mujer que todavía llevaba en la piel los hilos rotos de un amor que la abandonó, se sentía como una luz demasiado brillante sobre heridas que prefería ocultar. Aún así, allí estaba, de pie frente al espejo de su pequeño apartamento, ajustando la fina hebra plateada de su collar mientras intentaba mantener firme la respiración. No quería verse triste, no quería verse rota y, sobre todo, no quería dar la impresión de que asistir a la boda de su exnovio era una derrota personal. Ella repetía en silencio que lo hacía por respeto, por cierre, por madurez. Pero, la verdad, la que palpitaba en su pecho como un tambor descontrolado, era mucho más simple y humana. No quería desaparecer, como si nunca hubiera significado nada. Cuando llegó al salón donde se celebraría la ceremonia, el murmullo de voces elegantes la envolvió de inmediato. Luces blancas, arreglos florales de un costo imposible, un arco de rosas que olía a dinero más que a romance. Las invitadas lucían vestidos brillantes, casi deslumbrantes. Los hombres, trajes que parecían hechos a medida, incluso para el más común de ellos. Lucía caminó despacio, con pasos medidos, consciente de cada mirada curiosa. Sí, había llegado sola. Sí, todos lo notarían. Pero ella mantuvo el mentón en alto. Siempre había sido fuerte, incluso cuando la vida parecía empeñada en demostrar lo contrario. A pocos metros, vio a su exnovio, Rodrigo, riendo con un grupo de familiares. Llevaba el mismo gesto confiado que siempre tuvo, ese que al principio la enamoró y al final se convirtió en un muro que él jamás quiso compartir con ella. Su nueva novia, Valentina, brillaba con un vestido marfil que flotaba alrededor de sus pasos. Lucía se permitió un solo segundo para observarlos juntos, admitir que hacían buena pareja, y luego apartó la mirada. No había venido para torturarse. Se acercó a una mesa cercana para dejar su pequeño bolso. Las comadres del pueblo, esas que siempre encontraban un modo de estar presentes en eventos de gente más rica que ellas, la observaron como quien encuentra un nuevo tema de conversación. Una de ellas inclinó la cabeza levemente, como midiendo la calidad de su valor. Otra susurró algo que hizo reír al grupo. Lucía lo sintió, lo reconoció, pero no dio señales de haberlo escuchado. «Sabes caminar con dignidad», se dijo en silencio. «Eso ya es una victoria». Aún así, la soledad se le pegaba a la piel como un perfume espeso. Mujeres entrando del brazo de sus esposos, hombres saludando entre aplausos, familias completas sonriendo para fotografías que durarían años. Y ella, sola, en un rincón donde nadie parecía recordar que alguna vez fue importante para alguien en ese lugar. Fue entonces cuando lo vio. No sabía quién era. No lo había visto antes en ninguna celebración ni reunión de la familia de Rodrigo. Un hombre alto, de traje negro impecable, con una postura demasiado segura para ser un invitado común. Su mirada no se movía rápido como la de los demás. Parecía observar con calma, con una especie de paciencia medida. Y para sorpresa de Lucía, estaba mirándola directamente. No con lástima, no con curiosidad, sino con una intensidad que le erizó la piel. Ella bajó la mirada de inmediato. No quería atraer nada, no quería provocar nada. Solo quería sobrevivir a ese día sin derrumbarse. Pero la presencia del hombre era como un hilo invisible tirando suavemente de su atención. Cuando levantó la vista otra vez, él seguía allí, y esta vez caminando hacia ella. El corazón de Lucía golpeó con más fuerza. No sabía si debía moverse, si era mejor apartarse, si ese hombre simplemente quería preguntarle algo.
Lo vio acercarse con pasos seguros, como si estuviera acostumbrado a llegar a donde quería, sin obstáculos. «Disculpe», dijo él con una voz profunda, de esas que no necesitan elevarse para hacerse notar. «Espero no incomodarla». Lucía negó lentamente con la cabeza. «No, no me incomoda». El hombre esbozó una sonrisa breve, elegante, como si fuera un gesto muy reservado que no ofrecía a cualquiera. «Soy Marcelo Arriaga». El nombre hizo que un par de personas cercanas voltearan discretamente. Lucía notó las miradas, las pequeñas reacciones. No reconocía el apellido, pero claramente otro sí. «Lucía», respondió ella. «Lo sé». Él inclinó la cabeza apenas. «Te vi entrar sola». Ella sintió un filo de vergüenza punzarle el estómago. No estaba preparada para que alguien señalara lo evidente. «Es un evento difícil para venir acompañada», murmuró. Marcelo la miró como si hubiera dicho algo mucho más profundo. A veces, venir sola es una decisión más valiente que llegar con cualquiera. La frase cayó entre ellos como un susurro inesperado. Lucía no supo qué responder. Él tampoco insistió. Solo la observó, pero no como quien evalúa, sino como quien intenta entender algo que el mundo ha pasado por alto. Un silencio suave los envolvió, distinto al ruido del salón. Un silencio casi íntimo, aunque no se conocieran. Y aunque ella no lo entendiera aún, ese hombre, el invitado más adinerado de toda la boda, aunque ella todavía no lo sabía, acababa de decir una frase que cambiaría completamente el rumbo de su día. Porque a veces, lo que te salva no es un abrazo, ni una disculpa, ni una explicación, sino ser vista en el momento exacto en el que más temías desaparecer. La ceremonia aún no había comenzado, pero el ambiente ya estaba cargado con esa mezcla incómoda de expectativa y murmullos disfrazados de buenos modales. Lucía, sin embargo, solo era consciente de la presencia de Marcelo, como si su aparición hubiera desplazado el resto del ruido a un segundo, plano. No sabía por qué aquel desconocido la hacía sentir así, vista, reconocida, casi protegida. Y era extraño, porque hacía meses que nadie la miraba sin juicio o sin curiosidad morbosa por saber cómo iba superando la ruptura. Marcelo volvió a hablar, esta vez con un tono más suave. «¿Estás bien aquí? Puedo acompañarte si lo deseas». Lucía dudó. No quería parecer necesitada, y tampoco quería darle pie a ningún malentendido. Pero había algo en él. Algo en la forma en que sostenía la mirada sin invadir, que la hacía sentir que aceptar no sería una señal de debilidad. «Sí, puedes quedarte», dijo finalmente. Marcelo asintió con ese gesto controlado que parecía caracterizarlo. No preguntó detalles, no pidió explicaciones. Se limitó a estar allí, junto a ella, como si ese simple acto fuera un lenguaje que él dominaba a la perfección. Desde el otro extremo del salón, Rodrigo la vio. Su expresión cambió apenas un segundo, lo suficiente para que Lucía lo notara. Ese gesto diminuto, la ceja que se arqueó, el ojo que se afinó, la mandíbula que tensó, decía mucho más de lo que él hubiera querido admitir. Pero antes de que pudiera acercarse o reaccionar, alguien lo llamó y se giró. Era como si la presencia de Marcelo hubiese marcado una línea invisible que Rodrigo no se atrevía a cruzar. Marcelo lo notó también. ¿Ese es él?, preguntó sin dramatismo, sin morbo, solo para comprender el panorama. Lucía respiró hondo antes de responder. «Sí, Rodrigo». Marcelo asintió lentamente. «Parece sorprendido». Ella sonrió apenas, pero era una sonrisa triste. «No creo que esperaba que yo viniera». «Que viniera sola», corrigió Marcelo, con una claridad que la desarmó. El comentario la golpeó más fuerte de lo esperado, no porque fuera cruel, sino porque era verdad. Rodrigo había construido una versión de ella en su mente,
una que no sabía sostenerse, una que necesitaba aprobación constante. Ir sola a su boda era un acto de independencia que él probablemente jamás esperó presenciar de ella. Tal vez, dijo Lucía, pero aquí estoy. Marcelo la observó con esa atención tranquila que ya comenzaba a desconcertarla. Aquí estás, con más dignidad que la mayoría en esta sala. Lucía sintió un calor inesperado recorrerle el pecho. No era coqueteo, era algo más profundo, era respeto, una palabra que había sentido ausente en su vida durante demasiado tiempo. A su alrededor, las miradas se intensificaban. Algunas mujeres murmuraban entre ellas, claramente intrigadas por el hombre que había decidido ponerse al lado de la ex del novio. Un par de familiares de Rodrigo los miraban con desaprobación, como si la presencia de Marcelo al lado de Lucía fuera un acto de desafío personal, y quizá lo era, aunque nadie lo hubiera planeado. ¿Te molesta?, preguntó Marcelo con genuina consideración. ¿Que te miren así? Lucía negó lentamente. Me han mirado peor. La respuesta hizo que Marcelo frunciera levemente el ceño, como si no le gustara imaginarla pasando por situaciones dolorosas. Era un gesto mínimo, pero protector, sorprendentemente protector. «Eres más fuerte de lo que crees», dijo él. Lucía bajó la mirada, no para esconderse, sino para controlar la emoción que amenazaba con quebrarse en su voz. Era extraño, como un hombre que acababa de conocer, podía ver cosas que quienes la rodearon por años nunca quisieron reconocer. El maestro de ceremonias comenzó a llamar a los invitados a tomar asiento. Marcelo extendió una mano, pero no para tomarla, solo para indicarle la dirección con cortesía impecable. Un gesto tan simple, tan educado, que casi parecía pertenecer a otra época. Lucía caminó a su lado, y aunque no se tocaban, la cercanía de Marcelo se sentía como una muralla contra los juicios ajenos. Llegaron a una fila vacía. Él la dejó pasar primero y se sentó a su derecha, ligeramente inclinado hacia ella, lo suficiente para que pudiera sentir su presencia sin sentirse invadida. Justo en ese momento, Valentina, la novia, apareció acompañada por sus damas. Todos se levantaron para recibirla. Las cámaras brillaron, los murmullos crecieron, las sonrisas se multiplicaron. Era una escena hermosa, casi cinematográfica. Pero Lucía no miró a Valentina. No podía. Tenía miedo de que sus emociones se desbordaran en un momento donde todos esperaban estabilidad y silencio de su parte. Fue entonces cuando Marcelo inclinó apenas su cabeza hacia ella y dijo la frase que, en cuestión de segundos, cambiaría la historia del día. «No te escondas, no tienes nada que avergonzarte». Lucía sintió la frase entrar directo a su pecho. No era consuelo barato. No era una frase para hacerla sentir mejor. Era una afirmación, una verdad, una orden suave, pero firme, una invitación a levantar la cara, a recuperar espacio en un lugar donde otros habían intentado borrarla. Ella elevó lentamente la vista, y por primera vez en meses, no lo hizo para ver a Rodrigo, ni para comparar su vida con la de nadie más. Lo hizo para reencontrarse consigo misma. Marcelo no la miraba esta vez. Miraba al frente. No necesitaba confirmar si ella obedecía sus palabras. Lo había dicho porque creía en ello, no para controlar su reacción. Y ahí, sentada entre luces ajenas, perfumes caros y murmullos que no la querían, Lucía hizo algo inesperado. Sonrió. No una sonrisa amplia, sino una pequeña curvatura de los labios que sabía a libertad. Por primera vez en mucho tiempo no se sintió sola. La ceremonia comenzó con la música suave de un cuarteto de cuerda que llenó el salón con notas cálidas. Los invitados guardaron silencio y el maestro de ceremonias empezó a hablar en un tono pausado, casi solemne, pero Lucía apenas escuchaba.
Sentía el peso del ambiente sobre sus hombros, como si cada palabra del oficiante, cada suspiro de los invitados, cada destello de cámara, se filtrara en su piel con demasiada intensidad. Marcelo seguía a su lado, tan quieto, tan seguro, que parecía absorber una parte de la tensión que ella cargaba. La mirada de Lucía se posó brevemente sobre Rodrigo. Se veía feliz, o al menos eso mostraba su sonrisa pulida, la que usaba en reuniones, en fotos, en cualquier situación donde necesitaba lucir perfecto. Había amado a ese hombre alguna vez, de una forma profunda, inocente. Había creído que él la veía, que la elegía, y sin embargo, ahí estaba, declarando amor eterno a otra mujer. Lucía sintió un nudo en la garganta, pero no lloró. «Respira», le susurró una voz suave a su derecha. Marcelo no la estaba mirando, pero sus palabras la encontraron como un abrazo invisible. Ella inhaló lentamente, permitiendo que la música calmara el temblor en su pecho. «¿Estás bien?», preguntó él, apenas moviendo los labios. «No lo sé», respondió ella con honestidad. «Está bien no saberlo». Lucía parpadeó, sorprendida de cuánto bien podían hacerle frases tan simples. Nadie en su vida reciente le había dado permiso para sentirse vulnerable. Nadie le había dicho que estaba bien no estar bien. Rodrigo y Valentina intercambiaron votos. Frases bonitas, elaboradas, promesas que sonaban sacadas de una tarjeta de felicitación demasiado costosa. La gente suspiró, sonrió, se emocionó. Lucía sintió una punzada, pero no por celos. No era eso. Era algo más parecido al reconocimiento amargo de que había entregado tanto a alguien que jamás le habría prometido lo que ahora decía con tanta facilidad. Marcelo inclinó un poco la cabeza hacia ella. «No te compares». Lucía abrió los ojos con un gesto pequeño de sorpresa. «No lo estoy haciendo». Él sonrió suavemente, sin apartar la vista del altar. «Todos lo hacemos en momentos así, incluso cuando no queremos». Ella bajó la mirada. Quizá tenía razón. Quizá una parte de ella aún trataba de entender por qué no había sido suficiente para él. Pero antes de que esa idea pudiera echar raíces, Marcelo añadió, con una seguridad que le erizó la piel: «Algunas personas solo saben reconocer tu valor cuando ya no tienen acceso a él». Lucía sintió que la frase la atravesaba, no de forma cruel, sino como una herida que finalmente comenzaba a sanar. El aplauso de los invitados rompió el silencio. Los novios se besaron, las luces brillaron, alguien lloró emocionada en la primera fila. Lucía se mantuvo sentada hasta que todos comenzaron a levantarse. «Vamos», dijo Marcelo mientras se ponía de pie. Ella lo siguió. No sabía por qué él seguía a su lado con tanta naturalidad, ni por qué nadie parecía atreverse a interponerse entre ellos. Pero mientras caminaban hacia la salida del salón principal, algo quedó claro. Él no tenía intención de dejarla sola. A medida que avanzaban, varias miradas los siguieron. Algunas curiosas, otras molestas, especialmente una, la de Rodrigo. «¿Lo conoces?», preguntó Lucía en voz baja. «No», dijo Marcelo con tono tranquilo. «Pero él me conoce». Ella parpadeó. «¿Cómo?». Marcelo inclinó la cabeza con aire indiferente. «Arriaga». Y entonces, como si una luz se encendiera dentro de ella, lo entendió. Ese apellido resonaba. Lo había escuchado en conversaciones de comerciantes, en rumores del pueblo, en historias de hombres que tenían el poder suficiente para cambiar el rumbo de un negocio con solo hacer una llamada. Marcelo Arriaga no era un invitado más. Era uno de los nombres más respetados y temidos de la región. Rodrigo se acercó con pasos rápidos, con esa sonrisa incómoda que aparecía cuando necesitaba controlar una situación. «Lucía, hola». Su voz sonaba un poco tensa. «No sabía que tú y el señor Arriaga, bueno, que se conocían». «No nos conocíamos»,
respondió Marcelo, antes de que Lucía pudiera abrir la boca. La vi llegar sola y me pareció correcto acompañarla. Rodrigo tragó saliva. La presencia de Marcelo parecía desestabilizarlo más que ver a su exnovia ahí. Bueno, gracias por estar pendiente. Marcelo lo observó con esa calma cortante que solo tienen los hombres acostumbrados a ser escuchados. No lo hago por ti. Lucía sintió el aire tensarse a su alrededor. Rodrigo parpadeó, confundido, buscando qué decir, pero Marcelo no le dio tiempo. Se volvió hacia ella y dijo, ¿te gustaría salir un momento? Aquí hay demasiado ruido. Ella asintió. Su voz no le hubiera salido aunque quisiera. Marcelo la guió hacia la terraza. Al abrirse las puertas, el aire fresco de la tarde la envolvió como un descanso inesperado. Los árboles se mecían con una brisa suave, y lejos del bullicio del salón, el silencio se sentía casi terapéutico. Lucía apoyó las manos en la baranda y respiró profundo. Marcelo se colocó a su lado, sin tocarla, sin presionarla. «Gracias», dijo ella después de un momento. «Por nada», respondió él. «No sé por qué haces esto». Marcelo la miró de reojo. «Porque mereces que alguien esté de tu lado hoy». Lucía se mordió el labio, conteniendo una emoción que no esperaba sentir. «Ni siquiera me conoces». «Hay personas», dijo él en voz baja, «que no necesitas conocer para saber que están luchando solas». A Lucía se le humedecieron los ojos. No lloró, pero la emoción estaba ahí, latiendo fuerte. «Y tú», agregó Marcelo, «no deberías luchar sola». El mundo pareció detenerse un instante. Ella lo miró, realmente lo miró, y algo en su interior se acomodó de una manera que no sabía que necesitaba. Por primera vez desde que llegó, sintió que no era una sombra en la boda de alguien más. Por primera vez, sintió que importaba. La brisa en la terraza tenía un ritmo propio, como si quisiera llevarse lentamente todo aquello que pesaba sobre Lucía. Marcelo permaneció en silencio a su lado, dándole espacio, sin intentar llenar el aire con frases innecesarias. Era una presencia firme, que no exigía nada, que no esperaba nada, pero que sostenía más de lo que él mismo decía. Lucía cerró los ojos un momento, dejándose envolver por ese silencio tan distinto al que vivió en los últimos meses. El silencio de su soledad era frío, pero el que compartía con Marcelo era cálido, casi reparador. Lucía. Su nombre en su voz tenía un peso que ella no entendía, como si él supiera pronunciarlo sin tocar su herida. Ella lo miró. Marcelo tenía las manos en los bolsillos del pantalón, postura relajada, pero su mirada estaba fija en ella, con esa forma de observar que no era juicio ni curiosidad. Era algo más cercano a respeto. «¿Estás segura de que quieres quedarte el resto de la boda?», preguntó con suavidad. La pregunta la tomó por sorpresa. Nadie se la había hecho. Todos parecían asumir que ella debía soportar, aguantar, quedarse por educación. Pero Marcelo le daba una opción, una salida, un respiro. Lucía inhaló despacio. «No lo sé. No quiero parecer débil y tampoco quiero dar la impresión de que venir fue un error». «No lo fue», dijo él con firmeza. «Tu presencia aquí dice mucho más de ti que de cualquier otra persona en esa sala». Ella bajó la mirada, sintiendo cómo esas palabras tocaban un punto que había intentado ignorar durante semanas. Había tenido miedo de ser vista como la ex despechada, la que no superó, la que nunca fue suficiente. Pero Marcelo no la veía así, ni un poco. «Pero sí creo», añadió él, «que no tienes por qué quedarte en un lugar donde te sientes pequeña». Lucía tragó, sintiendo la emoción arderle en la garganta. «No quiero que nadie piense que me fui por él». «Quien piense eso», dijo Marcelo con una calma casi fría, «está mirando desde un lugar demasiado pobre». Lucía soltó una pequeña risa,
una mezcla de sorpresa y alivio. «Hablas como si esta boda te importara». «No», respondió él, mirando hacia los jardines. «No me importa la boda, me importas tú». Lucía sintió que el corazón se le detenía por un segundo. Miró a Marcelo con incredulidad. «Pero no me conoces». Marcelo giró el rostro hacia ella. Sus ojos tenían un brillo que no había visto antes. «Te he estado observando desde que llegaste. No puedo explicar por qué, pero es claro que esta situación pudo aplastarte, y decidiste no dejar que lo hiciera». Ella no supo qué responder. Nadie había reconocido su fuerza en tanto tiempo que casi había olvidado que la tenía. «Y eso», continuó él, «es algo que vale la pena proteger». Lucía sintió que ese comentario le tocaba un rincón tan profundo que por poco la hizo llorar. Se apoyó más fuerte en la baranda, buscando estabilidad en su cuerpo, mientras su mente temblaba un poco. El silencio volvió, pero esta vez cargado de algo distinto, algo que se movía en un punto que ambos reconocían, pero ninguno nombraba. Las puertas de la terraza se abrieron de pronto. Alguien salió buscando aire fresco, y el instante íntimo se rompió suavemente. No de forma brusca, pero sí suficiente para que Lucía recordara dónde estaba. Marcelo lo notó. «¿Quieres caminar un poco? Los jardines están vacíos». Lucía asintió. Aquella boda era un torbellino de miradas, juicios, recuerdos que dolían más en compañía de tanta gente. Caminar. Sí, eso le haría bien. Descendieron por las escaleras que llevaban al sendero iluminado por luces amarillas. Los árboles formaban un arco natural, y el sonido lejano de la música del salón acompañaba sus pasos. Lucía respiraba mejor, como si cada metro lejos del salón le devolviera un poco más de espacio para sí misma. «¿A qué te dedicas, Marcelo?», preguntó ella, con una mezcla de timidez y curiosidad. «Negocios», respondió él sin dar detalles. Ella soltó una risa suave. «Eso dice todo y no dice nada». Marcelo sonrió. «No soy hombre de discursos largos, pero sé lo suficiente para reconocer cuando alguien merece ser escuchado». Lucía se quedó en silencio un momento. Luego dijo, casi sin querer, «Rodrigo nunca me escuchaba. Hablaba mucho, sí, pero escuchar nunca fue su fuerte». Marcelo alzó una ceja. «Hay personas que solo se escuchan a sí mismas». «Él no siempre fue así», murmuró ella con tristeza. «O tal vez yo no lo veía. Estabas enamorada». Lucía volvió la vista al camino. «Sí, y pensé que eso era suficiente». Marcelo caminó un poco más lento, como adaptándose a su ritmo. El amor no sostiene una relación cuando solo uno lo lleva a cuestas. Lucía sintió la crudeza de esas palabras, pero también la verdad en ellas. «¿Sabías que él me dijo que yo no estaba a su altura?», confesó ella sin mirarlo. «Que yo no encajaba en su mundo, que no tenía la presencia que él necesitaba». El paso de Marcelo se detuvo. Lucía también se detuvo, confundida por la rigidez que repentinamente sintió en él. «¿Dijo eso?», preguntó Marcelo, con un tono más bajo, más peligroso. Ella asintió. Marcelo respiró hondo, como si intentara controlar una reacción que amenazaba con desbordarse. «Lucía», dijo despacio, «tú tienes más presencia sola, de pie, en silencio, que cualquiera de las personas en esa sala, intentando llamar la atención». Ella sintió un estremecimiento. No era halago, era convicción. «Rodrigo no merecía verte», añadió Marcelo, «y mucho menos merecía ser amado por ti». Lucía parpadeó con fuerza, porque cada una de esas palabras le llegaba justo donde debía, donde dolía, donde sanaba. «¿Por qué te importa tanto?», preguntó ella al fin. Marcelo la miró sin esquivarla. «Porque hay momentos en la vida en los que ves a alguien caer, y sabes que esa persona no merece estar en el suelo, y si puedo evitar que caigas más hoy, lo haré, sin pedir nada a cambio».
Lucía sintió cómo su pecho se abría de golpe, como si esas palabras la rescataran de un abismo. A lo lejos se escuchó la música cambiar. Ya había comenzado la recepción. Luces parpadeaban, risas llenaban el aire nocturno, y el bullicio regresaba como un recordatorio de que la celebración seguía su curso. ¿Quieres volver?, preguntó Marcelo con suavidad. Lucía respiró profundo, y por primera vez desde que llegó, su decisión no nacía del miedo, ni del deber, ni del orgullo. Nacía de algo muy distinto. Lucía levantó la mirada hacia el salón iluminado a lo lejos, donde las risas se mezclaban con el eco de copas chocando. Era extraño ver desde fuera un lugar que hace apenas un par de horas le parecía inmenso y aplastante. Ahora, desde la tranquilidad del jardín, parecía incluso pequeño, como si la distancia hubiera encogido no solo sus paredes, sino también la importancia que ella le había dado a todo lo que ocurría allí dentro. «Creo que sí quiero volver», dijo finalmente, «pero no para quedarme mucho. Solo quiero cerrar el círculo de verdad». Marcelo asintió sin presionarla. «Entonces volvamos, pero a tu ritmo». Lucía sonrió. No estaba acostumbrada a que alguien respetara su ritmo. Ni siquiera ella misma lo hacía. Siempre había corrido para alcanzar expectativas ajenas, para adaptarse, para no incomodar. Caminar junto a Marcelo hacia el salón se sentía distinto. No era una marcha, no era una huida, era una decisión. Y eso le cambiaba la respiración. Cuando subieron las escaleras de vuelta a la terraza, la música se volvió más clara. Una balada suave llenaba el aire, y a través de las puertas abiertas se veía a las parejas moviéndose con gracia en la pista de baile. Luces cálidas iluminaban los rostros sonrientes, y los meseros pasaban con bandejas repletas de copas. Marcelo la miró antes de entrar. «Si en algún momento quieres salir de nuevo, solo dilo». Lucía asintió, agradecida por esa libertad silenciosa que él le ofrecía. Al cruzar la puerta, varias miradas se giraron hacia ellos. No era sorpresa. La unión entre ambos era inesperada para muchos, pero esta vez Lucía no bajó la mirada. Recordó la frase de Marcelo: «No te escondas, no tienes nada que avergonzarte», y por primera vez actuó como si fuera verdad. Caminó con pasos seguros, sin titubear, acompañada por el hombre cuya presencia parecía formar un pequeño escudo invisible a su alrededor. Marcelo nunca la tocaba, pero la forma en que caminaba a su lado hacía parecer que cualquier cosa que intentara herirla tendría que pasar por él primero. Una tía de Rodrigo, de esas que adoraban el drama, se acercó con una sonrisa demasiado brillante como para ser honesta. «Lucía, qué gusto verte aquí, querida. Pensamos que no vendrías». La palabra «pensamos» llevaba la intención clara de «asumimos que te esconderías». Lucía respiró hondo antes de responder. No tenía razones para no venir. La mujer entrecerró los ojos apenas, como sorprendida. «Claro, claro, muy madura de tu parte». Marcelo la observó con una expresión neutral, pero había algo en sus ojos que decía: «No intentes más». La tía, como obedeciendo un lenguaje silencioso, se alejó rápidamente. Lucía soltó un suspiro. «Nunca les he gustado». «No es contigo», dijo Marcelo. «Gente así no soporta a quien puede mantenerse de pie sin su aprobación». Lucía lo miró con un agradecimiento tan profundo que casi dolía. Antes de que pudiera responder, la voz del maestro de ceremonias anunció que era momento del primer baile como esposos. Todos dirigieron su atención hacia el centro de la pista, donde Rodrigo tomó la mano de Valentina y la acercó a él con una sonrisa impecable. Las luces descendieron sobre ellos, y el murmullo del público se convirtió en un suspiro colectivo. Lucía tragó saliva, no porque le doliera verlos,
El dolor ya había pasado por otros caminos, sino porque ver esa escena era enfrentarse al capítulo final de una historia larga, complicada, y que ella no había sabido abandonar hasta hoy. Marcelo le habló en voz baja, sin mirarla. «No temas mirar. Lo que estás viendo es algo que ya no te pertenece». Lucía respiró y miró. Rodrigo se movía con elegancia. Valentina se veía radiante. Y sin embargo, había algo distante en la sonrisa del novio, un brillo tenso en sus ojos cuando, por un segundo, buscó en la multitud, y su mirada se detuvo justo donde Lucía estaba. Lucía lo vio, y por primera vez no sintió dolor, sintió claridad. «Él no me amaba como decía», murmuró. Marcelo inclinó la cabeza. «No lo suficiente para quedarse». Lucía asintió. «Ni yo a mí misma, para irme antes». Marcelo la miró entonces, esta vez directamente. «Pero hoy te elegiste». Esas palabras le apretaron el pecho, no de angustia, de revelación. «¿Quieres quedarte a la recepción?», preguntó él con suavidad. «No por ellos, por ti». Lucía lo pensó unos segundos y luego negó con tranquilidad. «No, ya vi lo que tenía que ver». Marcelo sonrió apenas, como si hubiese esperado esa respuesta. «Entonces vámonos». Ella abrió los ojos, sorprendida por lo sencillo que lo hacía sonar. «¿Irnos? ¿Así?» «Así, si quieres. Podemos salir por el jardín, evitar miradas, comentarios. No tienes que explicar nada a nadie». Lucía sintió una mezcla de nervios y libertad que nunca había sentido. «¿No será extraño que me vaya con alguien a quien acabo de conocer?» Marcelo sostuvo su mirada. «No te estoy pidiendo nada que te incomode. Solo te ofrezco compañía para que no salgas sola. Tú decides el resto». Lucía respiró profundamente. La sala detrás de ella seguía iluminada, festiva, llena de personas que no la conocían, que no la querían, que no la valoraban. Ese lugar la había hecho sentir pequeña durante demasiado tiempo. Marcelo, en cambio, la hacía sentir vista, fuerte, suficiente. «Quiero irme», dijo finalmente, y su voz no tembló. Marcelo asintió una sola vez, con esa calma que parecía dominarlo siempre. «Entonces vamos». Avanzaron hacia una salida lateral, lejos de los ojos curiosos. Lucía caminaba con paso firme, más ligera, más dueña de sí misma. Cuando llegaron al jardín, la brisa nocturna los recibió como si también celebrara esa decisión. Lucía inhaló profundamente. «Se siente liberador», dijo ella, casi con sorpresa. Marcelo la miró con una expresión suave. «Es lo que pasa cuando dejas un lugar que ya no es para ti». Lucía sonrió. Y aunque no sabía a dónde la llevarían sus pasos después de ese momento, tenía claro algo que no había sentido en mucho tiempo. Estaba lista para empezar a vivir de nuevo. El aire de la noche tenía un frescor que parecía despertar algo dormido dentro de Lucía. Caminaba junto a Marcelo en silencio, pero era un silencio cómodo. Ese que solo aparece cuando dos personas comienzan a entenderse más allá de las palabras. El jardín estaba casi vacío, salvo por algunas luces pequeñas que bordeaban el camino, iluminando la hierba húmeda y el contorno de los árboles. Lucía no sabía hacia dónde iban exactamente, pero tampoco preguntó. No porque confiara ciegamente, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, no sentía la necesidad de controlar cada paso. Marcelo la guiaba, pero sin imponer, acompañaba, sin dirigir demasiado. Cuando llegaron a un pequeño mirador, con vista al lago artificial del recinto, él se detuvo. El agua reflejaba las luces lejanas de la fiesta, creando un brillo tembloroso que parecía bailar sobre la superficie. Era un contraste curioso. Allá adentro, ruido, luces, risas que no le pertenecían. Aquí afuera, calma, un susurro de viento, una libertad silenciosa que se sentía casi sagrada. «Podemos quedarnos aquí un momento»,
dijo Marcelo con su tono suave, casi magnético. Lucía asintió. Se acercó a la baranda de madera y apoyó las manos, respirando hondo. El paisaje se sentía más real que todo lo vivido en la boda, más honesto. ¿Sabes?, comenzó ella. Creí que volver aquí, que ver todo esto, iba a destruirme. Marcelo se colocó a su lado. Y sin embargo, sigues de pie. Lucía sonrió con un dejo de incredulidad. No pensé que podía. Todos podemos, respondió él. Solo necesitamos que alguien nos lo recuerde en el momento exacto. Ella lo miró. Sus ojos tenían una claridad tranquila, una seguridad que la envolvía sin invadirla. Había conocido a hombres de muchas maneras, rutinarios, arrogantes, inseguros disfrazados de seguridad, encantadores solo cuando les convenía. Pero Marcelo era distinto. Tenía una fuerza silenciosa, una presencia que imponía sin necesidad de levantar la voz. ¿Por qué exactamente estabas invitado a esta boda?, preguntó ella de pronto, con una curiosidad que llevaba rato creciendo en su interior. Marcelo soltó una pequeña risa. Apenas un soplo. Negocios. El padre de la novia ha trabajado conmigo algunas veces. Insistió en que asistiera, aunque no suelo ir a este tipo de eventos. ¿Y viniste? Marcelo bajó un poco la mirada, como pensando en cómo responder. Sí, a veces un cambio de escenario sirve. A veces es necesario ser visto en ciertos lugares. Lucía parpadeó, interesada. Estrategia, confirmó él. Entonces tu presencia tenía un propósito. Marcelo la miró, y en su expresión había un matiz inesperado. Al principio sí, y después, él sostuvo su mirada un instante más largo de lo normal. Después, no sé si la palabra siga siendo esa. El corazón de Lucía dio un vuelco. No entendía exactamente qué quiso decir, pero sintió que algo había cambiado entre ellos. Algo pequeño, casi imperceptible, pero real. El silencio volvió, esta vez más cargado de algo que ambos reconocían, pero que ninguno aún estaba dispuesto a nombrar. El agua seguía moviéndose suavemente, reflejando el brillo lejano de la fiesta, como si recordara que el mundo seguía allá, pero que ya no pertenecía a ese instante. «Marcelo», dijo Lucía de pronto, sin girar el rostro. «Gracias». «¿Por qué?» «Por no dejarme sola hoy». Marcelo ladeó la cabeza. «No creo que lo hubiera permitido aunque quisieras». Ella rió suavemente. «¿Así de terco eres?» «Cuando considero que vale la pena...» «Sí». Lucía bajó la mirada al lago, tratando de esconder la calidez que sentía en el pecho. Pero Marcelo lo notaba todo, sus gestos, su respiración, la forma en que sus dedos jugaban con el borde de la baranda. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo él de pronto. «Claro». «¿Qué esperabas encontrar hoy aquí, más allá del cierre? ¿Qué buscabas realmente?». La pregunta la tomó por sorpresa. Había evitado pensar demasiado en ello, pero ahora, en ese lugar donde podía escucharse a sí misma sin miedo, la respuesta comenzó a formar un hilo dentro de ella. «Tal vez», dijo lentamente, «quería comprobar que ya no le pertenecía, que podía verlo casarse sin que eso me destruyera». Marcelo escuchaba con una atención que la hacía sentir liviana. «¿Y lo comprobaste?», preguntó. Lucía respiró hondo. «Sí, no soy la misma mujer que él dejó». Marcelo se acercó ligeramente, lo suficiente para que ella sintiera su presencia más cerca. «No, no lo eres. Ahora eres más fuerte». Ella lo miró con una mezcla de sorpresa y emoción. «¿Cómo puedes saberlo si apenas me conoces?». Marcelo sonrió con un gesto pequeño, sincero. «Porque estoy viendo cómo te construyes justo delante de mí». Ese comentario cruzó por su piel como un rayo suave, imposible de ignorar. Lucía apartó la mirada un instante, intentando procesar lo que sentía, lo que él decía, lo que ese momento significaba. Pero Marcelo
No la presionó. Nunca lo hacía. Pasaron algunos minutos en silencio, escuchando el agua, la música lejana, el rumor suave del viento moviendo las hojas. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó él finalmente, sin urgencia. Lucía suspiró. «Voy a irme a casa. ¿Y mañana? No lo sé. Pero por primera vez en meses, no me siento perdida». Marcelo asintió, satisfecho. «Eso es suficiente». Ella lo miró. «¿Y tú?» Marcelo desvió la mirada hacia el lago. «Yo no suelo quedarme mucho tiempo en ningún lugar, pero hoy no tenía prisa». Lucía sintió una punzada curiosa. «¿Te quedarás un rato más?». Marcelo negó con suavidad. «No tiene sentido si tú ya no estás aquí». El corazón de Lucía se aceleró sin pedir permiso. No sabía si él estaba diciendo algo más profundo o si solo hablaba con sinceridad. Pero la frase se quedó flotando en el aire entre ellos. «¿Listo para irnos?», preguntó ella. Marcelo ofreció una leve inclinación de cabeza. «Cuando tú lo estés». Lucía dio un paso hacia atrás, alejándose de la baranda, y ese simple movimiento marcó un cierre que ya no dolía. Un capítulo terminado, una historia que dejaba de ser peso y comenzaba a convertirse en aprendizaje. Marcelo se colocó a su lado, y juntos comenzaron a caminar hacia la salida del jardín. El camino hacia la salida del recinto estaba iluminado por una serie de pequeñas farolas incrustadas a lo largo de los senderos. La luz tenue creaba sombras suaves que se estiraban bajo los árboles, mientras el eco lejano de la música de la boda empezaba a desvanecerse. Cada paso que Lucía daba junto a Marcelo parecía alejarla un poco más de la vida que había tenido, de la tristeza que había cargado y de la versión de sí misma que ya no quería seguir siendo. No hablaban, no hacía falta. Había en ese silencio algo parecido a la aceptación. Ella aceptando que había sido valiente, que había cerrado un ciclo. Él aceptando que su papel allí no era salvarla, sino acompañarla mientras ella se salvaba sola. Al llegar a la entrada principal del jardín, se encontraron con un pequeño estacionamiento lateral donde los autos estaban aparcados. Marcelo se detuvo un momento, como calculando algo. «¿Has venido en tu coche?», preguntó. Lucía negó con la cabeza. «No, caminé desde mi apartamento. Está a unas 6 cuadras». Marcelo arqueó una ceja con cierto gesto de sorpresa. «¿Caminaste sola hasta aquí?». Lucía asintió un poco avergonzada. «No pensé que sería tan difícil emocionalmente. Caminé porque necesitaba convencerme de que podía hacerlo». Marcelo la observó unos segundos, con una expresión que mezclaba admiración y preocupación. «Eres más fuerte de lo que crees». Ella bajó la mirada, sintiendo un calor suave en las mejillas. «Tal vez». Marcelo hizo un pequeño gesto con la cabeza hacia un auto negro estacionado cerca. Era elegante, discreto y claramente de un nivel que no solía verse en eventos comunes. «Te llevo a casa», dijo con un tono que no admitía discusión, pero tampoco era autoritario. Simplemente era. Lucía levantó la vista, sorprendida. «No quiero molestarte». «No lo haces», respondió él. «Y no pienso dejar que vuelvas caminando sola de noche». Lucía dudó un instante. No porque desconfiara de él, algo, dentro de ella sabía que Marcelo jamás sería una amenaza, sino porque aceptar ayuda nunca había sido fácil. Pero esta vez no se sentía como rendirse, sino como permitir que la vida le diera un respiro. «Está bien», dijo con una sonrisa ligera. «Gracias». Marcelo abrió la puerta del acompañante, como si fuera lo más natural para él. Lucía se acomodó en el asiento, notando el interior impecable, el olor a cuero nuevo, la calma que emanaba del espacio. Marcelo rodeó el auto y tomó su lugar al volante. Encendió el motor con un movimiento suave y preciso. Mientras salían del estacionamiento, Lucía se recostó ligeramente.
dejando que el silencio se asentara entre ellos. La carretera estaba tranquila, las calles casi vacías. Las luces de los postes pasaban como destellos breves sobre las ventanas. «No te pregunté algo», dijo Marcelo después de algunos minutos. «¿Te sientes mejor ahora?» Lucía se tomó un segundo antes de responder. «Sí, mucho mejor de lo que imaginé». Marcelo sonrió apenas. «Me alegra escucharlo». Ella lo miró de reojo, observando cómo la luz tenue acentuaba las líneas de su rostro. Era un hombre difícil de descifrar. Había un misterio en él, no un misterio oscuro, sino uno que invitaba a querer comprenderlo más. «¿Tú siempre eres así con la gente?», preguntó ella con tono curioso. «¿Así cómo?». Lucía buscó las palabras. «Sereno, presente, atento». Marcelo respiró profundamente, como pensando su respuesta. «No, no siempre, solo cuando siento que vale la pena». La respuesta le provocó un pequeño vuelco en el pecho. «¿Y hoy valió la pena?». Marcelo la miró brevemente antes de volver la vista a la calle. «Hoy más de lo que imaginé». Lucía sintió cómo esa frase bajaba por su cuerpo como una ola cálida, pero también confusa. No estaba lista para descifrar lo que él realmente quería decir, ni lo que ella misma sentía. No aún. El auto avanzó en silencio unos minutos más, hasta que Marcelo habló de nuevo, con una voz un poco más baja. «Lucía, cuando te vi entrar al salón, sola, parecía que estabas sosteniendo el mundo». Ella sonrió con algo de tristeza. «Así me sentía». «Pero no te desmoronaste», dijo él. «Y no dejaste que nadie oliera tu miedo. Eso es admirable». Lucía respiró hondo. No quería que nadie pensara que estaba derrotada. Marcelo la miró otra vez. «No lo estabas». Ella bajó la mirada, conmovida por la certeza en su voz. El auto se detuvo suavemente frente al edificio donde vivía Lucía. Era un edificio sencillo, de 3 pisos, con una pequeña entrada rodeada de plantas que ella misma cuidaba cuando tenía tiempo. Marcelo apagó el motor, pero no hizo ningún gesto por despedirse de inmediato. Lucía abrió la puerta, pero antes de bajar, se volvió hacia él. «Gracias por todo». Marcelo inclinó la cabeza. «Lucía, si alguna vez necesitas hablar, o simplemente compañía, no dudes en llamarme». Ella parpadeó. «Pero no tengo tu número». Marcelo sonrió con un gesto casi imperceptible y sacó una tarjeta de su chaqueta. Se la extendió. Era simple, elegante, con letras negras que decían M. Arriaga y un número. Lucía la tomó, sintiendo un extraño cosquilleo en los dedos. «¿Puedo llamarte de verdad?», preguntó ella, con una mezcla de timidez y esperanza. «Cuando quieras», dijo él, y la forma en que lo dijo no dejaba espacio a dudas. Lucía bajó del auto lentamente, sosteniendo la tarjeta como si fuera algo más importante de lo que quería admitir. Marcelo esperó hasta que ella estuvo en la puerta del edificio. Solo entonces encendió el motor de nuevo. Ella dio unos pasos hacia la entrada, pero al sentir el impulso, se volvió una última vez. Marcelo seguía allí, mirándola desde el auto. No con prisa, no con despedida, con una promesa silenciosa. Lucía levantó una mano en un gesto suave. Marcelo respondió inclinando apenas la cabeza, y luego el auto se alejó despacio por la calle tranquila. Ella entró a su edificio y subió las escaleras hasta su apartamento. Una vez dentro, cerró la puerta, apoyó la espalda en ella y dejó caer lentamente el aire que había estado conteniendo. Miró la tarjeta en su mano. Por primera vez en mucho tiempo, su historia no se sentía terminada. Se sentía como el comienzo de algo. Esa noche, después de ducharse y ponerse un pijama suave, Lucía se dejó caer en su sofá con una manta ligera sobre las piernas. El apartamento estaba en silencio, iluminado solo por la lámpara cálida cerca de la ventana. Afuera, la ciudad parecía dormir, con el sonido distante de algún auto ocasional
y el murmullo del viento entre los árboles. El contraste entre esa quietud y la intensidad del día la dejó en un estado extraño, como si su mente aún estuviera procesando todos los giros inesperados de las últimas horas. Sobre la mesa de centro, la tarjeta de Marcelo descansaba como una invitación que no entendía del todo. Un nombre sencillo, un número, un antes y un después. Lucía se llevó una mano al pecho, donde todavía sentía ese cosquilleo suave que la acompañaba desde que él la dejó en casa. Nunca había imaginado que la boda de Rodrigo, ese momento que había temido tanto, terminaría siendo el escenario de su propio despertar. Y menos aún que sería un hombre como Marcelo, quien estaría allí para verla reconstruirse. Se abrazó a la manta y cerró los ojos. ¿Por qué me afecta tanto?, se preguntó en silencio. Con Rodrigo siempre había sentido que debía ganarse un lugar. Con Marcelo había sentido desde el primer encuentro que ya tenía uno. No sabía si era atracción, agradecimiento o una mezcla confusa de ambos. Pero lo que sí sabía era que algo había cambiado en ella. Su celular vibró de pronto sobre la mesa. Lucía dio un pequeño salto, sorprendida. Lo tomó, pensando que quizá, pero no. Era un mensaje de su amiga Elena. ¿Cómo estás? ¿Fuiste? Lucía exhaló con algo de risa nerviosa. Elena había insistido varias veces en acompañarla, pero Lucía le pidió que no lo hiciera. Necesitaba hacerlo sola. Fui, escribió, y sobreviví. Elena respondió casi de inmediato. ¿Cómo te sientes? ¿Todo bien? Lucía dudó un segundo, luego escribió, me siento distinta. Antes de poder enviar algo más, su amiga mandó otro mensaje. Mañana te llamo, quiero saberlo todo. Lucía sonrió. Elena siempre había sido su apoyo, pero también sabía cuándo esperar, cuándo guardar energía para cuando Lucía estuviera lista para hablar. Dejó el celular a un lado y tomó la tarjeta nuevamente. La observó bajo la luz cálida. Era elegante, sobria, con bordes discretos. Nada ostentoso, nada exagerado, como él. No sabía si debía escribirle, no sabía si debía hacerlo esa noche. No sabía si él realmente esperaba que lo hiciera tan pronto. Pero sí sabía una cosa. No quería que ese día terminara sin reconocer lo que había significado para ella. Lucía inhaló profundamente. Tomó su celular y abrió la aplicación de mensajes. Marcó el número con manos temblorosas. Escribió un mensaje breve. Cuidado, honesto, gracias por hoy, de verdad. Lo releyó varias veces. No era demasiado, no era tampoco nada. ¿Y lo envió? El mensaje desapareció en la pantalla, enviado al destino que ella no sabía si estaba despierto o no. Esperó unos segundos. Nada. Otros 10. Nada. Lucía soltó un suspiro. No esperaba que respondiera de inmediato, pero una parte de ella tenía ese gesto humano de querer saber que el puente que había cruzado no era solo suyo. Dejó el celular a un lado, se acomodó en el sofá y decidió no darle tantas vueltas. Se levantó para ir a la cocina cuando escuchó el sonido, un mensaje entrante. Su corazón dio un salto involuntario, volvió sobre sus pasos y tomó el celular. Marcelo, no tienes que agradecerme nada, Lucía. Ella ya sentía que algo dentro de ella se derretía. Otro mensaje entró antes de que pudiera responder. Pero me alegra saber que estás en casa, y más tranquila. Lucía cubrió su boca con una mano, conteniendo una emoción que no esperaba sentir. Escribió, «Estoy bien. Gracias por acompañarme. No sé qué habría hecho sin ti». La respuesta llegó rápido. «Lo habrías hecho igual de bien. Solo estuve allí para recordártelo». Lucía cerró los ojos un momento. Marcelo tenía esa forma de decir las cosas, esa forma que tocaba sin tocar, que sanaba sin pedir permiso. Decidió sentarse de nuevo, relajarse un poco más y escribir algo que le había dado vueltas en la mente desde hacía rato. «No suelo confiar fácilmente, pero contigo
Me sentí segura. Tardó unos segundos en recibir la respuesta. Porque te vi, más de lo que crees. Lucía sintió un pulso en el pecho. No sabía si era miedo, o deseo, o simplemente reconocimiento. Él escribió otra vez: si no estás cansada, puedo llamarte un momento. Lucía se quedó congelada. La idea la tomó por sorpresa. Sentía nervios, emoción, dudas, pero también una certeza. No quería que ese vínculo se quedara en silencio. Escribió: sí, llámame. Sonó el teléfono. Su corazón latió tan fuerte que creyó que él podría escucharlo. Lucía respondió, casi sin voz: hola. La voz de Marcelo llegó cálida, profunda y más cercana de lo que imaginó. Hola, Lucía. Solo escuchar su nombre pronunciado así la estremeció. ¿Cómo estás ahora?, preguntó él. Lucía sonrió, sin que él pudiera verla. Mejor. Marcelo guardó silencio un segundo, como si evaluara su respuesta. Quería asegurarme, dijo finalmente. Hoy fue un día duro, y aún así lo atravesaste con una valentía que pocas personas tienen. Lucía jugueteó con la manta, nerviosa. No me sentí valiente, solo cansada. La valentía no siempre grita, respondió él. A veces solo respira y sigue. Ella cerró los ojos, dejando que esa frase se asentara. Hablaron durante casi una hora, de cosas sencillas, de sus días, de películas, de la forma en que a veces la vida parecía empujar demasiado fuerte. No hablaron de Rodrigo, ni de la boda, ni de nada que doliera directamente. Era como si Marcelo supiera exactamente de qué no hablar. Finalmente, él dijo: es tarde, deberías descansar. Mañana será un día nuevo. Lucía respondió con suavidad: ¿hablamos mañana? La breve pausa antes de su respuesta la hizo contener la respiración. Sí, Lucía, claro que sí. Cuando colgaron, ella se quedó mirando su celular como si fuera una ventana a un mundo que recién empezaba a formarse. No sabía qué sería de todo eso, pero por primera vez en muchísimo tiempo, tenía ganas de averiguarlo. La mañana siguiente, despertó con una luz suave filtrándose por las cortinas. Lucía abrió los ojos lentamente, como si su cuerpo todavía estuviera negociando con el sueño. Por un momento, no recordó dónde estaba ni cómo había terminado en su cama tan profundamente, agotada. Pero cuando vio su celular sobre la mesita de noche, la memoria volvió en un torrente cálido. La boda, Rodrigo, Marcelo, la conversación nocturna, la voz que aún parecía rozarle los pensamientos. Lucía se incorporó despacio, sintiendo que algo dentro de ella era distinto, liviano, como si la Lucía del día anterior hubiera dejado un peso enorme en ese salón de bodas, y ella hubiera vuelto a casa sin él. Se levantó, preparó café, abrió la ventana para dejar entrar el aire fresco. Era un día normal, pero ella no se sentía normal. Se sentía viva de una manera que había olvidado. Era como si su cuerpo hubiera recuperado una parte suya que no sabía que le faltaba. Tomó su celular. Una parte de ella esperaba muy en secreto, muy en silencio, que hubiera un mensaje. Y lo había. Marcelo: buenos días, Lucía, ¿dormiste bien? Lucía sonrió. No supo cómo evitarlo. No quiso. Escribió: sí, dormí mejor de lo que esperaba. ¿Y tú? La respuesta llegó al instante, como si él también hubiera estado esperando. No tan bien como tú, pero suficiente. Lucía rió suavemente, llevando el celular a su pecho unos segundos. Luego escribió: gracias por llamarme anoche, me ayudó. El teléfono vibró con una nueva respuesta. Me alegra, quería estar seguro de que estabas tranquila. La calidez le recorrió el cuerpo. Abrió el mensaje otra vez, como si quisiera absorberlo. Lucía se sirvió su café y se sentó junto a la ventana. Afuera, la vida seguía su ritmo habitual. Los vecinos caminaban, un perro ladraba,
Una bicicleta pasó rápido. Todo era común, cotidiano. Pero dentro de ella había un despertar distinto. No pasó mucho tiempo antes de que la puerta de su apartamento sonara con 3 golpes leves. Lucía frunció el ceño. No esperaba a nadie. Dejó la taza en la mesa y caminó hacia la puerta. Miró por la mirilla. Era Elena. Lucía abrió de inmediato. ¡Lucía!, exclamó su amiga, entrando sin pedir permiso. «Háblame ya. No pude esperar a llamarte. No dormí pensando en ti, mujer». Lucía soltó una risa nerviosa. «¡Pasa, pasa!». Elena dejó su bolso sobre el sillón y se giró con los brazos cruzados, lista para interrogar. «Ajá, cuéntame todo». Lucía respiró hondo. Sabía que en algún momento tendría que hablar de lo que había vivido, pero revivirlo en palabras era otro desafío. Y no solo eso. ¿Cómo podía explicar a Elena lo que estaba sintiendo por Marcelo si ni siquiera ella lo entendía? «Bueno», empezó. Entré sola. Fue duro al principio. «¿Rodrigo te vio?», preguntó ella, alarmada. «Sí, pero no fue lo peor». Lucía se acomodó en el sofá. «Lo peor fue sentir que todos me miraban, como si no debería estar ahí». «¡Ay, estúpidos!», dijo Elena, indignada. «¿Y qué hiciste?». Lucía suspiró. Respirar, tratar de actuar normal. «¿Y lo lograste?». «¿No? Sé, pero hubo alguien que me hizo más fácil estar allí». Los ojos de Elena se abrieron como si hubiera escuchado la palabra secreto. ¿Alguien? ¿Quién? Lucía se mordió el labio y decidió decirlo. «Un invitado, Marcelo Arriaga». Elena parpadeó sorprendida. «¿Arriaga? ¿El empresario? ¿El inversionista?». Lucía se encogió de hombros. «Creo que sí». «Lucía». Elena se sentó a su lado, frotándose las sienes. «Ese hombre es de otro nivel. ¿Cómo que hablaste con él? ¿Cómo pasó?». Lucía relató todo. Desde que él la vio entrar sola, la forma en que se acercó, lo que le dijo, cómo la acompañó durante la ceremonia, cómo salió con ella al jardín, cómo la llevó a casa y cómo hablaron por teléfono hasta tarde. Elena la escuchaba con la boca abierta, alternando entre asombro, incredulidad y emoción contenida. Cuando Lucía terminó, Elena solo pudo decir una cosa: «Esto no es normal». Lucía arqueó las cejas. «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir», dijo Elena, moviendo las manos con dramatismo, «que un hombre como él no hace todo eso por cualquier mujer. Y no me vengas con que solo fue amable. No, no, no. Eso tiene otra intención». Lucía se sonrojó. «No sé si él vio algo en mí». «Por favor», replicó Elena, «ese hombre te vio más en 5 minutos que Rodrigo en 5 años». Lucía se quedó en silencio, porque era verdad, y dolía un poco, y al mismo tiempo sanaba. Elena la miró con una expresión seria, pero cálida. «¿Te gusta?». Lucía bajó la vista. «No sé, es muy pronto, y no quiero confundirme». «¿Y qué sientes cuando piensas en él?». Lucía inhaló, lo pensó, lo sintió. «Paz», respondió finalmente. «Y curiosidad». «Curiosidad es el inicio de todo», dijo Elena, levantando un dedo en el aire. Lucía rió, pero también sabía que su amiga tenía razón. Pasaron un rato conversando, con Elena sacándole cada detalle posible y Lucía resistiendo parcialmente, avergonzada y confundida. Era extraño sentir algo tan cálido, tan limpio, tan inesperado, tan pronto, pero no podía negarlo. Había algo en Marcelo que se había quedado con ella. Cuando Elena se fue, Lucía sintió que el apartamento volvía a inundarse de silencio. Pero esta vez no era un silencio vacío, era un silencio expectante, un silencio que anunciaba posibilidades. A media tarde, mientras doblaba ropa y ponía algo de orden en sus pensamientos, su celular vibró de nuevo. Era Marcelo. «Si estás libre más tarde, me gustaría invitarte un café». Lucía sintió que el corazón se le aceleraba, no de miedo, no de ansiedad, de emoción, de vida. Escribió con manos temblorosas:
Sí, me encantaría. La respuesta llegó casi al instante. Paso por ti a las 6. Lucía dejó el celular sobre la mesa, respirando hondo. Miró su reflejo en el espejo del pasillo y por primera vez en mucho tiempo le gustó lo que vio. Lucía pasó la tarde entera con una especie de energía inquieta recorriéndole el cuerpo. No era ansiedad, no era miedo, era algo que hacía mucho no sentía, ilusión. Una ilusión cautelosa, tímida, como si el corazón estuviera abriendo la puerta apenas lo suficiente para dejar entrar un rayo de luz, pero todavía preparado para cerrarla si algo dolía demasiado. A las 5 comenzó a arreglarse. No quería parecer que se había preparado demasiado, pero tampoco quería verse descuidada. Escogió una blusa color crema que le quedaba suave sobre la piel, unos jeans bien ajustados y un abrigo ligero en tonos tierra. Simple, pero bonito. Cuando se miró al espejo antes de salir, notó algo distinto en sus ojos. Ya no tenían esa sombra de tristeza que la acompañaba desde la ruptura con Rodrigo. Ahora brillaban, poquito, pero brillaban. A las 6 en punto, alguien tocó la puerta. Lucía sintió un pequeño sobresalto en el estómago. Caminó hacia la puerta, respiró hondo y abrió. Marcelo estaba ahí, con su presencia imponente, pero tranquila, con ese aura que parecía llenar el pasillo sin esfuerzo. Llevaba un abrigo oscuro, camisa blanca abierta en el cuello y ese aroma suave a madera y algo especiado que parecía ser parte de él. «Hola, Lucía», dijo con una sonrisa leve. Ella sintió que las rodillas le temblaban apenas. «Hola, Marcelo». Él la observó un segundo más de lo necesario, como si evaluara su estado emocional, su ánimo, la forma en que lo recibía. ¿Lista? Lucía asintió. Caminaron juntos por la escalera del edificio. Marcelo no la apresuraba, no la guiaba con la mano, pero de alguna manera lograba hacerla sentir acompañada en cada escalón. Al salir, la tarde comenzaba a oscurecer. Las luces del barrio se encendían una por una, y el aire tenía ese frescor previo a la noche que tantas veces anunciaba cambios silenciosos. «Conozco un café tranquilo», dijo Marcelo mientras se acercaban al auto. «Nada ruidoso. Creo que te gustará». «Suena perfecto», respondió Lucía. El trayecto fue corto. El lugar quedaba a unas pocas calles. Un café pequeño con luces cálidas y plantas colgantes en la entrada. No era un sitio pretencioso, era acogedor, muy él. O, quizá, muy lo que él había imaginado que ella necesitaba. Entraron. El aroma a café recién molido y pan horneado los envolvió. Una mesera los guió a una mesa junto a la ventana, donde las luces del exterior creaban un efecto suave sobre el vidrio. Se sentaron frente a frente. Por un momento, ninguno habló. No por incomodidad, sino porque la presencia del otro era suficiente. «¿Cómo te sientes hoy?», preguntó Marcelo al fin, entrelazando las manos sobre la mesa. Lucía sonrió ligeramente. «Extrañamente bien. Y eso me asusta un poco». «Es normal», respondió él. «Cuando uno sale de un duelo emocional, la tranquilidad puede sentirse sospechosa». «Exacto», dijo ella, aliviada de que lo entendiera sin necesidad de una explicación larga, como si algo malo estuviera por pasar porque estoy demasiado bien». Marcelo negó con suavidad. «No todo bienestar es preludio de un golpe. A veces es simplemente el cuerpo descansando». Lucía bajó la mirada. «Hace meses que no descansaba». «Lo sé», dijo él. Esas 2 palabras la hicieron levantar los ojos. «¿Cómo puedes saberlo?». Marcelo sostuvo su mirada sin parpadear. «Porque veía tu cansancio incluso cuando intentabas ocultarlo. Algunas personas no saben disimular lo que sienten, y esa es una de tus cosas más valiosas». Lucía sintió el calor subir por su pecho. «No sé si sea valioso. A veces me ha traído problemas».
Eso es porque se lo mostraste a la gente equivocada, respondió él con voz baja. La mesera llegó con 2 tazas de café. Ambos agradecieron y esperaron a que se alejara. «Cuéntame algo», dijo Marcelo, apoyando un brazo sobre la mesa, acercándose apenas. «No de Rodrigo, no de la boda, de ti, de la Lucía que viene ahora». Ella pestañeó, sorprendida por la pregunta. «¿La que viene ahora?». Marcelo asintió. «La que está renaciendo». Lucía se quedó callada unos segundos, observando el vapor que subía de su taza. «Creo que quiero aprender a no tener miedo, a decir lo que siento sin pedir perdón después, a no quedarme donde no me quieren o donde no me valoran». Marcelo escuchaba con una atención que casi dolía, porque pocas veces había sido escuchada así. «Quiero encontrar algo que me haga feliz», continuó ella. «Tal vez estudiar algo, cambiar de trabajo, viajar un poco, no sé. Siento que he estado viviendo en pausa». Marcelo sonrió, un gesto suave, casi íntimo. «Entonces lo que sigue es darle play». Lucía soltó una risa nerviosa. «Suena fácil cuando lo dices así». «No es fácil», admitió él, «pero tienes fuerza y claridad, y cuando combinas ambas, el resto viene solo». Lucía se quedó en silencio un momento, dejándose envolver por la serenidad de sus palabras. «¿Y tú?», preguntó ella. «¿Qué quiere Marcelo Arriaga? Más allá del trabajo, el dinero y esa imagen fuerte que todos conocen». Marcelo ladeó la cabeza, pensativo. «Quiero paz y verdad». Lucía parpadeó. «¿Verdad? Gente que no mienta», dijo él con voz profunda. «Gente que no juegue, gente que no se acerque solo por interés». Ella sintió un pequeño nudo en la garganta. «Debe ser difícil cuando todos te conocen por tu apellido». «Lo es», dijo él. «Por eso valoro los momentos sinceros, como este». Lucía no supo qué decir, pero Marcelo vio la emoción en sus ojos. «Lucía», añadió él, con esa calma tan característica, «no tienes que ser perfecta conmigo, solo auténtica». Ella bajó la mirada, tocando la taza con los dedos. Hace mucho que no sabía hacerlo. «Entonces empieza hoy». Sus palabras cayeron entre ellos como una invitación, como un puente que él estaba construyendo desde su lado, esperando que ella quisiera cruzarlo. Lucía sintió un temblor leve en el pecho. No era miedo, era anticipación. «Marcelo», murmuró ella, «no entiendo por qué estás tan dispuesto a acompañarme en todo esto». Él la miró directo, sin esquivar. «Porque desde el momento en que entraste sola a esa boda, supe que no eras una mujer común, y no pude ni quise apartar la mirada». Lucía abrió los labios, sin encontrar respuesta. Él añadió, «No vine a salvarte, vine a verte renacer, y eso no ocurre todos los días». La emoción que la atravesó en ese instante fue tan fuerte que tuvo que inhalar profundamente para no quebrarse. Marcelo bajó la voz. «Y, si me lo permites, quiero seguir estando cerca». Lucía sintió cómo esas palabras la envolvían, cálidas y distintas a todo lo que había vivido antes. Y aunque todavía no sabía lo que pasaría entre ellos, por primera vez, no tenía miedo de averiguarlo. La tarde fue cayendo mientras Lucía y Marcelo seguían conversando. El café había cambiado la música a algo más suave. Las luces se habían atenuado, y la ciudad afuera parecía envolverse en una calma casi cómplice de lo que estaba ocurriendo entre ellos. No era una cita en el sentido tradicional. No había declaraciones románticas ni intenciones explícitas, pero había algo más poderoso, una conexión sincera, limpia, inesperada. Lucía se dio cuenta de que llevaba casi 1 hora sin mirar el reloj, y eso, viniendo de ella siempre pendiente del tiempo, siempre ansiosa, siempre adelantándose a los desastres, significaba algo grande. «Eres diferente», dijo Marcelo de pronto, rompiendo el silencio suave que se había formado.
Lucía alzó la mirada, sorprendida. Diferente cómo, Marcelo apoyó los codos en la mesa, entrelazó los dedos y la observó con una intensidad tranquila. Diferente a la gente que suelo conocer. A las personas que se acercan a mí, ellos vienen con máscaras. Tú no. Lucía sintió un pequeño estremecimiento. No estoy segura de que sea una virtud. A veces me metió en problemas. Porque estabas rodeada de personas equivocadas, insistió él. Pero lo que tú tienes, verdad en la mirada, honestidad en los gestos, eso es raro. Ella bajó la vista a su taza, moviendo el café con la cucharita, nerviosa por la vulnerabilidad que sentía. Marcelo, tengo miedo de que estés viendo más de lo que realmente soy, de que creas que soy fuerte, valiente, segura, cuando en realidad sigo rota por dentro. Él negó suavemente. No estás rota, Lucía, estás reconstruyéndote, y eso es mucho más valioso. Ella alzó la mirada, sorprendida por la firmeza de sus palabras. Marcelo continuó. La gente rota se queda, tirada. La gente que se reconstruye es capaz de amar mejor, de vivir mejor, de elegir mejor. Lucía sintió que el aire en su pecho se movía distinto. No sabía cómo él hacía eso, hablar con una verdad que abrazaba en lugar de presionar. No sé si estoy lista para nada de esto, admitió ella en voz baja. Marcelo apoyó una mano abierta en la mesa, no para tocarla, pero sí para dejar su presencia más cerca. No te estoy pidiendo nada, no te estoy exigiendo nada, solo quiero estar, acompañarte en este proceso. Lo que surja después será lo que deba ser. Lucía tragó saliva, tocada por la forma en que él dejaba espacio sin alejarse. Hubo un silencio largo, pero no incómodo, un silencio que se sentía como un puente tendido, esperando que ella dijera algo más. Finalmente, Lucía habló. Marcelo, no quiero apresurar nada, ni sentir que estoy reemplazando una herida con una ilusión. Él asintió con respeto. Eso demuestra que estás pensando con claridad. No necesitas correr, no conmigo. Lucía suspiró, y en ese suspiro se liberó algo que había cargado meses. Es que no me esperaba esto, a ti, la forma en que me miras, lo que me dices, lo que siento cuando hablo contigo. Marcelo ladeó la cabeza, con una expresión suave. ¿Y qué sientes? La pregunta la golpeó de frente. Lucía dudó, tembló por dentro, pero decidió ser honesta. Siento calma y una especie de seguridad que no sé explicar, como si estoy contigo, nada malo puede alcanzarme. Marcelo desvió la mirada un segundo, como si las palabras de ella lo tocaran más de lo que quería admitir. Cuando volvió a mirarla, su expresión tenía un brillo nuevo. Lucía, tú no necesitas que nadie te proteja. Ya lo haces tú, pero si quieres, puedo caminar a tu lado mientras lo sigues haciendo. Ella sintió un nudo en la garganta, uno bueno, uno que no ahogaba, sino que liberaba. La mesera pasó cerca, preguntando si querían algo más. Ambos negaron con una sonrisa. El café ya estaba tibio, olvidado, porque lo verdaderamente importante no era lo que había en las tazas, sino lo que había entre ellos. Después de un rato, las luces del lugar parpadearon suavemente, el aviso de que estaban cerca del cierre. Marcelo miró por la ventana. «Puedo llevarte de vuelta si quieres». Lucía asintió. «Sí, por favor». Cuando salieron del café, el aire nocturno los recibió con un frescor distinto, como si supiera que algo importante acababa de ocurrir. Marcelo caminó a su lado sin prisa. No intentó tomar su mano, pero tampoco la mantuvo lejos. Era como si hubiera una distancia exacta que él respetaba sin que ella tuviera que pedirlo. En el auto, el silencio volvió a acompañarlos, pero esta vez era un silencio lleno de significado. Lucía observó la ciudad pasar por la ventana,
las luces reflejándose en sus pensamientos. De pronto, Marcelo habló. «Lucía». Ella giró el rostro hacia él. «Quiero ser claro contigo», dijo, con una voz más seria que antes. «No estoy aquí para jugar. No soy un hombre que busque entretenerse con alguien vulnerable. Si estoy cerca de ti, es porque quiero estarlo. Y si alguna vez decides que no quieres que lo esté, me lo dirás y lo aceptaré». Lucía sintió una mezcla profunda de alivio y emoción. «Gracias, por decirlo así», murmuró ella. Marcelo asintió. «Quiero que te sientas libre, contigo misma y conmigo». Cuando llegaron al edificio de Lucía, él aparcó. No apagó el motor, pero giró su cuerpo hacia ella. Lucía abrió la puerta para bajar, pero antes de hacerlo, algo en ella la detuvo. Se volvió hacia Marcelo con una suavidad que no había planeado. «Hoy me hiciste sentir que mi vida no terminó ayer». Marcelo la miró con una ternura que no había mostrado hasta ahora. Una ternura que parecía quebrar ligeramente su habitual firmeza. «Lucía, tu vida apenas empieza». Ella no supo qué responder, así que solo sonrió, y Marcelo devolvió la sonrisa, una pequeña, casi imperceptible, pero que cambió la noche. Cuando Lucía entró a su edificio, volvió a mirar atrás. Marcelo seguía allí, esperándola con la mirada, hasta que la vio cerrar la puerta. Y ese gesto, ese permanecer, se sintió como un comienzo. Lucía subió las escaleras hasta su apartamento, sintiendo que cada paso la llevaba a un lugar nuevo dentro de sí misma. Cerró la puerta detrás de ella con suavidad y apoyó la espalda unos segundos, dejando que la calma de la noche la envolviera. El eco del café, de las palabras de Marcelo, aún vibraba en su pecho como una cuerda recién afinada. No era euforia, no era enamoramiento repentino. Era algo más íntimo, más delicado, una sensación de estar recuperando partes de ella que había extraviado sin notarlo. Se quitó los zapatos, dejó su bolso sobre la mesa y caminó hacia la ventana. La ciudad, iluminada en tonos amarillos y azulados, respiraba un ritmo constante. Lucía apoyó la frente contra el vidrio frío y suspiró. Su reflejo le devolvió unos ojos distintos, unos que no había visto desde hacía mucho tiempo, menos apagados, menos temerosos, más vivos. Su celular vibró. Lucía lo tomó con una mezcla de curiosidad y expectación. Era Marcelo. «Marcelo, ¿llegaste bien?» Ella sonrió, escribiendo sin pensarlo. «Sí, gracias por llevarme». La respuesta no tardó. «De nada. Descansa, Lucía». 3 simples palabras, pero sentidas, no automáticas. Lucía decidió no sobrepensar. No esta vez. Guardó el teléfono, se preparó para dormir y se deslizó entre las sábanas. Cerró los ojos, dejándose llevar por esa extraña serenidad que la acompañaba. Durmió profundamente. A la mañana siguiente, el sol la despertó con un brillo cálido sobre la cara. Lucía se estiró como si hubiera descansado semanas en lugar de horas. Se preparó un desayuno, simple, té y tostadas. Y mientras comía, revisó su celular. Un mensaje nuevo. «Marcelo, ¿tendrás un momento hoy para caminar? Hay un parque cerca de tu zona. Sería bueno respirar aire fresco». Lucía dejó la taza en la mesa, pensativa. No era presión, no era insistencia. Era una invitación abierta, como si él entendiera perfectamente el ritmo que ella necesitaba. Respondió: «Sí, me gusta la idea, Marcelo. Puedo pasar por ti a las 11». Lucía miró la hora. Tenía 1 hora y media para arreglarse. Subió a la ducha, dejó que el agua tibia recorriera su piel y se dio el espacio para realmente sentirse. No como un cuerpo cansado, no como alguien que había sobrevivido a una ruptura, sino como una mujer en transición, en reconstrucción, en descubrimiento. Eligió ropa cómoda, una blusa ligera y pantalones sueltos. Se recogió el cabello en una coleta suave y aplicó un poco de crema y labial claro.
Nada exagerado, nada que la hiciera sentir disfrazada. Cuando el reloj marcó las 11 en punto, alguien tocó la puerta. Lucía abrió. Marcelo estaba ahí nuevamente, con esa calma serena que parecía acompañarlo siempre. «Buenos días», dijo él. «Buenos días», respondió ella. Mientras bajaban por las escaleras, él habló con un tono suave. «¿Dormiste bien, verdad?» Lucía sonrió. «Sí, mucho mejor». Marcelo asintió, satisfecho. «Se nota». Salieron al exterior. La mañana tenía un aire fresco y el sol iluminaba las calles con una luz clara. Caminaron juntos hacia el parque, que quedaba apenas a unas cuadras. Era un espacio amplio, lleno de árboles, senderos y bancos donde la gente paseaba a sus perros o leía en silencio. A Lucía siempre le había gustado ese parque, pero hacía meses que no lo visitaba. Había dejado de disfrutar cosas tan simples. Se había vuelto una sombra de sí misma. «Es bonito», dijo ella, mientras caminaban por un sendero bordeado de flores moradas. «Es tranquilo», respondió Marcelo. «Pensé que te gustaría. Gracias por traerme. No tienes que agradecer». Lucía lo miró de reojo. «Siempre dices eso». «Porque lo creo», respondió él. Caminaron unos metros en silencio. Marcelo tenía las manos en los bolsillos. Paso firme pero sin prisa, como si pudiera caminar horas, con tal de que ella no se sintiera incómoda. Lucía decidió hablar. «Marcelo, no quiero que pienses que todo esto es fácil para mí. Lo que siento ahora es bonito, sí, pero también desconocido. No quiero confundirte ni confundirme yo». Él la miró con una paciencia cálida. «Lucía, no necesito que me des certezas, solo honestidad, y ya la estás dando». Ella frunció ligeramente el ceño. «¿No te molesta que sea tan insegura a veces?» «No», dijo él sin dudar. «Una persona que ha sido lastimada no se vuelve insegura porque quiere, sino porque fue obligada a dudar de sí misma. Tú no estás insegura. De ti. Estás recuperando confianza. Es diferente». Lucía sintió un escalofrío emocional recorrerle la espalda. Él la veía con una claridad que le daba vértigo. «Además», añadió él, deteniéndose frente a un banco bajo un árbol, «no estoy aquí por prisa. Estoy aquí por ti, al ritmo que tú quieras». Lucía se sentó. Marcelo se sentó a su lado, dejando un espacio respetuoso. Ella jugó con sus dedos, nerviosa, mientras él miraba el paisaje con serenidad. Después de unos minutos, ella preguntó, «¿Por qué yo? Podrías estar con mujeres más seguras, más experimentadas, con vidas menos complicadas». Marcelo volvió la mirada hacia ella, y esta vez no escondió la profundidad que había en sus ojos. «Porque ninguna de ellas es tú». Lucía sintió sus mejillas calentarse. «Eso no explica nada». «Explica todo», respondió él. «Desde que te vi entrar sola a esa boda, supe que había algo diferente en ti, una fuerza silenciosa, una dignidad que pocos tienen, y una vulnerabilidad que no es debilidad, sino humanidad». Ella tragó saliva. «Es que tengo miedo, Marcelo, de lastimarme otra vez, de depender emocionalmente de alguien». «Entonces no dependas», dijo él con suavidad. «Caminemos juntos, no uno detrás del otro». La frase se le clavó en el alma. Lucía se inclinó un poco hacia atrás, respirando hondo. El viento movió su cabello, y Marcelo observó ese gesto con un cuidado casi protector. «¿Puedo decir algo más?», preguntó él. «Sí, tú no eres un reemplazo, no eres un parche, no eres una distracción. Lo que siento al estar contigo es interés real, genuino, paciente». Lucía sintió los ojos picarle. «¿Y si no estoy lista para algo grande?». Marcelo sonrió suavemente. «Entonces caminaremos despacio. No quiero que seas mía, quiero que seas tú». Esa frase, esa simple frase, le abrió algo por dentro. Lucía bajó la mirada, emocionada. «Marcelo, no sé hacia dónde va esto». Él
inclinó ligeramente la cabeza para verla mejor. No importa hacia dónde vaya, lo importante es que no tienes que caminar sola. Y en ese instante, la mano de él se acercó, despacio, con respeto, sin tocarla aún, pero dejando claro que, cuando ella estuviera lista, no tendría que dar el primer paso sola. Lucía respiró hondo. No aceptó la mano, pero tampoco la rechazó. Y así, bajo la sombra de ese árbol, entre risas lejanas y el sonido de las hojas moviéndose con el viento, por primera vez, Lucía sintió que el miedo empezaba a ceder. Lucía se quedó mirando la mano de Marcelo, suspendida en el aire, tan cerca y tan respetuosa al mismo tiempo que sintió que el mundo entero se volvía silencioso. Era una invitación sin presión, una promesa sin exigencia, y aunque no la tomó, aunque no la rozó siquiera, algo dentro de ella aceptó el gesto. Marcelo retiró la mano con la misma suavidad con la que la había ofrecido, sin rastro de molestia, como si entendiera perfectamente que las decisiones importantes llegan en el momento exacto, no antes. «Lucía», dijo con voz tranquila, «a veces los pasos más pequeños son los que cambian la vida». Ella respiró, dejando que esas palabras se asentaran. El parque seguía lleno de gente, niños jugando, parejas caminando, personas leyendo bajo los árboles. Una escena cotidiana, pero para ella, todo tenía un brillo distinto, como si el sol iluminara solo aquellos detalles que eran señales de lo que estaba creciendo dentro de su corazón. «¿Quieres seguir caminando?», preguntó Marcelo. Lucía asintió. Empezaron a recorrer el sendero otra vez, esta vez más despacio. No hablaban mucho, pero la presencia del otro era suficiente. Cada tanto, las miradas se encontraban y se desviaban enseguida, tímidas, como si ambos estuvieran cuidando una llama recién encendida. Después de unos minutos, Lucía rompió el silencio. «¿Puedo preguntarte algo? ¿Un poco personal?» Marcelo inclinó la cabeza. «Claro, ¿por qué estabas tan solo en esa boda? Quiero decir, un hombre como tú normalmente está rodeado de gente». Marcelo soltó un suspiro suave, uno que parecía guardar historias que él no solía contar. «Lucía», dijo con un tono más bajo, «estar rodeado de personas no es lo mismo que no estar solo». Ella frunció el ceño. Él continuó. «La mayoría de la gente se acerca a mí por mi apellido, por lo que creen que pueden obtener, por la influencia, no por quien soy realmente». Lucía sintió un nudo de empatía. «¿Y nadie te ha visto de verdad?» Marcelo se quedó pensativo. «Muy pocas personas». «¿Y yo?», preguntó ella casi en un susurro. Él la miró entonces, con esa intensidad serena que parecía atravesarla. «Tú me viste desde el primer minuto», dijo sin dudar. «No por lo que represento, no por lo que tengo, sino por la forma en que te hablé, como si eso fuera suficiente». El corazón de Lucía dio un salto pequeño, suave, pero firme. Ella bajó la vista, no por vergüenza, sino porque se sentía vulnerable de una forma hermosa, una forma que no había sentido en años. «Es que», murmuró ella, «tu presencia me tranquilizó desde el principio». Marcelo sonrió apenas. «Tu presencia me llamó desde antes de que dijeras una palabra». Lucía sintió que el aire se volvía más cálido. Llegaron a una pequeña fuente de piedra en el centro del parque. El agua caía en un murmullo constante, calmante. Se sentaron en el borde, observando el movimiento del agua, mientras unas hojas flotaban en la superficie. «Marcelo», empezó ella, «hay algo que tengo que decirte antes de que esto avance más». Él la miró con paciencia absoluta. «Está bien, dime». «Yo no estoy buscando una relación inmediata», dijo Lucía con voz frágil pero honesta. «Aún estoy sanando. Aún estoy aprendiendo a reconocer mi valor. No quiero meterme en algo solo porque tengo un vacío que llenar». Marcelo asentía mientras escuchaba,
sin interrumpir, como si cada palabra de ella tuviera un lugar importante. «No quiero hacerte daño, ni confundirte», añadió ella. «Y no sé qué puedo darte ahora mismo». Marcelo se quedó quieto unos segundos, y luego habló con una suavidad que la desarmó. «Lucía, lo que puedes dar ahora es exactamente lo que quiero». Ella lo miró, desconcertada. «¿A qué te refieres?» «A tu verdad», dijo él, «a tu ritmo, a tus límites». Lucía sintió un temblor emocional recorrerle los brazos. «No quiero tu perfección», continuó Marcelo. «Quiero tu autenticidad. Si eso significa caminar despacio, entonces caminaremos despacio. Si significa detenernos a mitad de camino, nos detendremos. Y si significa que no estamos destinados a algo más allá de lo que tenemos hoy, lo aceptaré». Lucía sintió algo apretarse en su garganta. «¿Por qué eres así?», preguntó ella con voz quebrada. «¿Por qué contigo siento que no tengo que defenderme?» «Porque no quiero que te defiendas conmigo», respondió él. «Solo quiero que seas tú». Un silencio profundo cayó entre ellos. Los sonidos del parque los envolvían, pero en ese instante todo parecía lejano, irrelevante. Lucía sintió un impulso en el pecho, pequeño pero poderoso. Una necesidad de acercarse un poco más a él, de darle una señal. No un compromiso, no una promesa, pero sí un paso, aunque fuera mínimo. Así que lo hizo. Movió su mano lentamente hacia él, no para tomar la suya, sino para dejarla descansar cerca, a pocos centímetros. Un gesto tímido, un gesto frágil, pero suficiente. Marcelo lo notó, claro que lo notó, y su respiración cambió apenas, como si ese gesto diminuto fuera más significativo que cualquier abrazo. «Lucía», dijo él en voz baja, «gracias». Ella lo miró. «¿Por qué?» «Por confiar en mí con tu verdad. Eso vale más que cualquier otra cosa». Lucía sintió que el sol caía más cálido sobre su piel. Después de un rato, Marcelo preguntó, «¿Quieres volver a casa? Parece que tienes muchas emociones encima». Lucía rió suavemente. «Sí, creo que sí». Ambos se levantaron y caminaron de regreso por el sendero. Esta vez, la distancia entre ellos era más pequeña. No se tocaban, no hacía falta. El simple hecho de caminar uno al lado del otro era un acto en sí mismo. Al llegar al edificio de Lucía, Marcelo se giró hacia ella. «No tienes que decir nada ahora», dijo con serenidad. «Solo si necesitas hablar, si necesitas silencio, si necesitas un café o si necesitas que me aleje, dímelo». Lucía sonrió con los ojos brillando. «Gracias», dijo, «por todo, por tanto». Marcelo asintió despacio, y antes de que ella entrara, agregó, «Lucía, pase lo que pase, estoy orgulloso de ti». Ella sintió que esa frase le llenaba el alma de una forma imposible de describir. Entró al edificio, subió las escaleras y justo antes de cerrar la puerta de su apartamento, se apoyó en ella con una mano sobre el corazón. Algo profundo estaba naciendo y por primera vez no tenía miedo de sentirlo. Esa noche, el apartamento de Lucía parecía más grande de lo habitual, no vacío, sino lleno de aire, de espacio, de posibilidades. Caminó por la sala lentamente, tocando con la punta de los dedos los muebles, las cortinas, los pequeños objetos que había olvidado que le gustaban. Era como si, de pronto, su mundo hubiera recuperado color. Se preparó un té, no porque tuviera sed, sino porque necesitaba algo cálido entre las manos mientras procesaba la profundidad de todo lo vivido en esos 2 días. Nunca habría imaginado que asistir a la boda de Rodrigo la llevaría a este punto, a una calma que no era prestada, sino propia, a un renacimiento que no dependía de nadie más que de ella. Mientras esperaba que el agua hirviera, su celular vibró. Marcelo. Lucía sintió que el corazón le hacía un pequeño giro, suave y cálido. Tomó el teléfono. «Marcelo». «Llegaste bien». Ella sonrió.
Sí, recién preparando un té. Pasaron unos segundos antes de recibir otra notificación. Me alegra. Quería asegurarme de que terminaras el día tranquila. Lucía apoyó una mano sobre la encimera, respirando profundo. Era impresionante cómo Marcelo lograba decir tanto con tan poco. Respondió, «Lo estoy, gracias por hoy». Esta vez, el mensaje tardó un poco más, como si él estuviera buscando las palabras exactas. Hoy caminaste más lejos de lo que crees, Lucía. No por el parque, por ti misma. Ella sintió un nudo dulce en la garganta. Escribió, no lo habría hecho sola. La respuesta llegó enseguida. Lo hiciste tú. Yo solo estuve cerca. Lucía dejó el teléfono a un lado, tomó su taza y se dirigió al sofá. Se acurrucó bajo una manta y dejó que la quietud la abrazara. Las palabras de Marcelo aún flotaban en su mente, cálidas, envolventes, casi protectoras. Pasaron unos minutos antes de que el celular vibrara de nuevo. Marcelo, ¿puedo llamarte un momento? Prometo no robarte mucho tiempo. Lucía no tuvo que pensarlo. Sí, el teléfono sonó y ella lo atendió con una sonrisa que él no podía ver, pero que sin duda habría sentido. «Hola», murmuró ella. «Hola, Lucía», respondió él, con esa voz que parecía una mezcla de calma, seguridad y algo que ella aún no se atrevía a nombrar. Hubo un silencio breve, no incómodo, solo lleno. «Solo quería saber cómo te sientes ahora que estás en casa», dijo Marcelo. Lucía miró el vapor del té elevarse. «Me siento en paz, como si algo se hubiera acomodado dentro de mí». Marcelo guardó silencio unos segundos antes de responder. «Eso es raro, ¿sabes? La paz después del dolor no llega de golpe. Pero tú la estás permitiendo». Lucía se recostó un poco más en el sofá. «Creo que es porque este tiempo contigo ha sido seguro. Eso intento», respondió él con una sinceridad que la estremeció suavemente. Lucía cerró los ojos. «¿Puedo preguntarte algo?» «Siempre. ¿No te da miedo acercarte a alguien como yo? Con tantas dudas, con tanto pasado». Marcelo respiró profundamente antes de responder. «No, no me da miedo, me da respeto. Porque la gente que ha vivido lo que tú viviste y aún así se mantiene de pie, es la gente que vale la pena conocer». Ella sintió los ojos humedecerse. «Lucía», dijo él suavemente, «si algún día decides que quieres que esto avance, lo respetaré. Y si decides que no estás lista, también lo respetaré. No tienes que demostrarme nada, no tienes que apresurarte». Lucía acarició el borde de la manta con la punta de los dedos. «Gracias, Marcelo. Gracias por no pedirme más de lo que puedo dar». «Lo que puedes dar», respondió él, «ya es más que suficiente». Lucía dejó escapar un suspiro tembloroso. Uno bonito. Hablaron unos minutos más, de cosas simples, de la música que él escuchaba, de la planta que Lucía tenía junto a la ventana, de lo bien que olía el té que ella estaba tomando. Y cuando la conversación llegó a su final natural, Marcelo dijo, «Descansa, Lucía, mañana será otro día para cuidar de ti». Ella respondió en un susurro, «Buenas noches, Marcelo». «Buenas noches». Cuando colgó, Lucía se quedó mirando la pantalla un momento. Luego apagó el teléfono, respiró hondo y se permitió sentir algo que hacía meses no sentía: esperanza. Se levantó, dejó la taza en la cocina y caminó hasta su habitación. Se metió en la cama y se acurrucó bajo las sábanas. Cerró los ojos lentamente, con una pequeña sonrisa que le nació desde adentro. No sabía qué sería de ella y de Marcelo. No sabía si aquello se convertiría en una historia larga o en un capítulo breve pero valioso. No sabía si el destino tenía planes para unirlos o solo para enseñarle algo a través de él. Pero lo que sí sabía era que, por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo del mañana, no tenía miedo de sentir, no tenía miedo de volver a abrir el corazón
aunque fuera poquito. Lucía se quedó dormida con una certeza suave habitándole el pecho. Lo que estaba por venir no era un final, era el comienzo más inesperado de su vida.